Hola a todos, bienvenidos a Cuéntame tu historia. En este día quiero compartir con ustedes nuevamente la historia de una persona muy cercana a mí. Espero les guste y se titula Ahora vivo muy feliz con mi hijo. Comenzamos. Hola a todos, esta historia comienza cuando yo tenía aproximadamente 12 años. Yo tenía un vecino que nos gustábamos mucho. Y bueno, nos hicimos novios. Pasó el tiempo y cuando yo tenía 15 años, él se mudó de ciudad. Y bueno, seguimos en contacto y continuamos con nuestra relación a distancia. Pero luego él me dijo que era mejor terminar esta relación y yo en mi desesperación para darle celos empecé a hablar con otro chico. Y bueno, ya para eso ya tenía 16 años y quedé embarazada. Y el papá de mi bebé no se quería ser responsable. Bueno, mi ex se enteró y me dijo que él podía regresar conmigo siempre y cuando yo no siguiera con mi embarazo. A la cual mi respuesta fue que yo le dije que no. Bueno, pasó el tiempo, mi ex y yo teníamos comunicación de vez en cuando, muy poca. Bueno, mi hijo nació, pasó el tiempo. Cuando mi hijo tenía 4 años, yo por motivos de trabajo tuve que mudarme de ciudad. Y fue exactamente a la ciudad donde vivía mi ex. Pasó el tiempo, pasaban los meses. Y bueno, nosotros seguíamos teniendo muy poca comunicación. Incluso él sabía que estábamos en la misma ciudad. Pero yo por mi trabajo no es que podía salir a cada momento porque yo trabajaba en casa y trabajaba de lunes a domingo. Pasaron algunos meses y decidimos vernos, decidimos encontrarnos y bueno, platicamos y decidimos vivir juntos, aunque si yo no podía estar siempre en la casa por mi trabajo. Bueno, las pocas veces que yo podía verlo, pasaban el tiempo y las pocas veces que yo podía verlo a él salir de mi trabajo, él se comportaba muy mal conmigo, me trataba mal, pero yo siempre estaba ahí tratando de consentirlo, haciéndole sus comidas favoritas, siempre tratando de consentirlo. Pasaban los meses, bueno, yo cuando podía verlo, siempre estaba ahí con él, pero él incluso llegó a iniciar a golpearme. Yo le decía que porque si él decía que me amaba, él se comportaba así conmigo. Pero yo siempre estaba con él. Incluso aunque si yo estaba siempre en mi trabajo, él decía que yo tenía otra persona inventando historias. Yo incluso le di mis contraseñas de mis redes sociales para que él pudiera ver que lo que él decía no era cierto. Y bueno, así pasaba el tiempo. Él siempre tratándome mal, yo siempre tratando de consentirlo. Y bueno, las cosas se empeoraban cuando yo tenía que viajar a visitar a mi hijo que estaba con mi mamá. Él decía que quizás yo iba a ver al papá de mi hijo, cosa que no era así porque el papá de mi hijo nunca se quiso entender de él, entonces no teníamos ni siquiera comunicación. Y bueno, él siempre se ponía celoso cuando yo regresaba, las cosas eran peor porque él siempre me golpeaba porque decía que yo iba a ver a otras personas. Bueno, y así fue pasando el tiempo, pasaron los años, yo igual no podía traer a mi hijo porque siempre trabajaba en casa, adentro de la casa, ¿no? Entonces pasó el tiempo y yo encontré otro trabajo que era un trabajo normal en el día, ¿no? Entonces yo le dije que me pensaba traer a mi hijo para vivir con él, visto que ya era tanto tiempo que mi hijo no estaba conmigo. Y yo quería traerlo a vivir conmigo. Ya para esto mi hijo ya tenía 8 años. Yo hablé con él, le expliqué que si mi hijo venía, no podíamos estar así, él que me trataba mal y que me pegaba, porque yo no quería que mi hijo viviera en este ambiente. Y bueno, que si él pensaba seguir con ese comportamiento, yo no podía estar con él. Yo quería estar bien con mi hijo, que mi hijo tuviera una familia bonita. Él me dijo que sí, que estaba bien, que no iba a pasar nada de eso, que él iba a cambiar por mí, por mi hijo, para que mi hijo se pudiera sentir bien con nosotros. Bueno, yo hablo con mi mamá y le digo que yo me iba a traer a mi hijo, que incluso si ella quería, se podía venir a vivir con nosotros, pero mi mamá dijo que no. Entonces yo me traigo a mi hijo conmigo
Yo estaba feliz de tener a mi hijo y a mi pareja, porque yo en realidad amaba a esta persona. Yo quería estar con él, quería formar una familia con él. Pasaron los meses y todo iba bien. Luego, después de unos pocos meses, él vuelve a como era antes, a su comportamiento machista, que decía que yo tenía otra persona, porque ahora yo iba a trabajar en las mañanas, regresaba en la tarde y todo, ¿no? Entonces él decía que yo tenía otra persona, cosa que no era así porque mi vida eran ellos. Yo estaba feliz con la familia que habíamos formado, mi hijo y él. Bueno, él regresó a lo mismo, me pegaba por las noches cuando mi hijo estaba durmiendo. Mi hijo en su habitación no se enteraba entonces. Pero al día siguiente yo hacía ver que teníamos la familia perfecta. Incluso, bueno, pasó el tiempo y él seguía igual con sus ofensas, sus maltratos. Yo siempre queriendo tapar el sol con un dedo. Decía algún día va a cambiar. Yo le preguntaba por qué lo hacía. Él decía que no sabía. Él luego de un golpe me pedía perdón y yo lo perdonaba y estábamos siempre así. Bueno, pasó el tiempo y un día mi hijo estaba en su cuarto, estaba durmiendo y él le dio un ataque de celos y me empezó a pegar fuerte, demasiado fuerte, que yo solo me tapaba la cara y le decía que por favor no me pegara porque mi hijo lo podía escuchar, que yo no quería que él me hiciera daño, porque yo no quería dejar a mi hijo solo, que él solo tenía a mi mamá, pero yo era su mamá y que recién estaba viviendo con él y yo no quería que mi hijo se quedara sin su madre. Él solo me escuchaba, pero él no paraba, me seguía golpeando. Me golpeó tan fuerte que me dejó tantos moretones y bueno, yo ahí dije basta. Esperé tanto tiempo que pasara esto para yo decir basta, no puedo más. Y bueno, fue así como yo le pedí que se fuera de la casa. Él pasó un mes más ahí encontrando dónde vivir, pero en ese mes él siempre tratando de convencerme para que yo lo perdonara. Él me decía que iba a cambiar, pero yo muy en el fondo yo sabía que no, que esto no iba a suceder, que le iba a volver a hacer el mismo, que sí, tal vez iba a cambiar los primeros meses, pero luego iba a volver a hacer el mismo porque ya lo había hecho, que él cambiaba, pero luego volvía a lo mismo. Y bueno, ha pasado el tiempo, yo vivo con mi hijo y vivimos solos. Y bueno, yo no pierdo la esperanza de poder encontrar a alguien con quien encontrar una familia, porque ese es mi sueño más grande, poder tener una familia. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero haya sido de su agrado y no olviden darle like y suscribirse. Y bueno, si quieren compartir sus historias, la pueden hacer al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o al Instagram cuéntametuhistoria16. Los espero.